Eso, que se vea la actitud, que se vea la actitud. Venga, venga, muy bien. ¿Cómo estás, mi querida Cindy? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Contentísima! Ya te veo. Qué buena actitud, me encanta tu actitud. Pues la verdad es que estoy muy contenta. Qué mejor que empezar el año trabajando, saludando a toda la gente, muchos proyectos, muchas cosas nuevas. Y yo creo que este es el momento, ¿no? Exacto, es el momento. Y tu propuesta musical sigue dando de qué hablar, sigue generando, pues ahora sí que reproducciones con tus videos. Bueno, estamos encantados que estés con nosotros con esta propuesta musical. Bueno, yo estoy más feliz. La verdad es que ahorita estoy promocionando mi nuevo sencillo que se llama Extrema Conexión, que está muy geek, que estamos para la gente que le gusta los videojuegos y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos explorando todo lo que es el Japanese Pop en español. Vamos desde el principio. Tú traes descendencia japonesa, ¿no? Sí. Se te ven tus rasgos hermosos que tienes. Oye, ¿tu abuelo era japonés? Sí, de ¿Es de ahí? Osaka, Japón. ¿De dónde? Osaka, Japón. Muy bien, pues no sé, ¿verdad? Pero bueno. Oye, te pregunto, ¿de ahí la influencia de meter este estilo al pop con ese toque que tú tienes mexicano? Sí, de hecho, pues mira, yo me tocó escuchar música en japonés, ¿no? Las idols y las grandes cantantes no sé, de del esta 2000, cultura, ¿no? Ajá, entonces, pues yo empecé a escuchar todo esto, me emocioné, la verdad, y entonces, pues comprendí que esto era lo que quería hacer, ¿no? Una variedad de gamas, lo que hace el J-pop, ¿no? Que utiliza sonidos muy propios de su cultura para hacer pop. Y yo dije, bueno, lo voy a tomar y lo traigo. Pues para muestra un botón, ¿nos cantas Te amo? Sí. El Con todo aplauso corazón. para Cindy Takahashi. Una mirada en complicidad, una sonrisa y siempre quiero más. Una caricia en la oscuridad, un solo beso y dejo de pensar. Y puede ser que tú lo quieras también, y puede ser que esto será solo miel, y puede ser que al fin te llegue el amor, y puede ser que ese amor sea yo. Con una sonrisa, con un beso sin final, dame los motivos de ser tuya y nada más. Dime que es verdad, dime que aquí estarás, dime que es el amor que nos llegó a los dos. Te amo sin pensarlo, sin buscarlo ni ocultarlo, sin saber cómo ni cuándo, solo sé que aún te amo. Te amo como a todo, como a nada, como siempre, como el aire del otoño, como el beso más ardiente. Te amo sin decirlo, con locura y equilibrio, desde el cielo al infinito, solo sé que hoy eres mío. Te amo porque quiero, porque así es como lo siento, porque no tengo remedio, puede ser todo un misterio. Korewa, watashi no ai, Korewa, himitsu paradise. Korewa, watashi no ai, Korewa, himitsu paradise. Sigue la vida, todo viene y va, por cada beso vuelvo a regresar. Una palabra y sé que ahí estarás, si te lo pido sé te quedarás. Y puede ser que tú lo quieras también, y puede ser que esto será solo miel, y puede ser que al fin te llegue el amor, y puede ser que ese amor sea yo. Con una sonrisa, con un beso sin final, dame los motivos de ser tuya y nada más. Dime que es verdad, dime que aquí estarás, dime que es el amor que nos llegó a los dos. Te amo sin pensarlo, sin buscarlo ni ocultarlo, sin saber cómo ni cuándo, solo sé que aún te amo. Te amo como a todo, como a nada, como siempre, como el aire del otoño, como el beso más ardiente. Te amo sin decirlo, con locura y equilibrio, desde el cielo al infinito, solo sé que hoy eres mío. Te amo porque quiero, porque así es como lo siento, porque no tengo remedio, puede ser todo un misterio. Korewa, watashi no ai, Korewa, himitsu paradise. Korewa, watashi no ai, Korewa, himitsu paradise. Te amo sin pensarlo, sin buscarlo ni ocultarlo, sin saber cómo ni cuándo, solo sé que aún te amo. Te amo como a todo, como a nada, como siempre, como el aire del otoño, como el beso más ardiente. Te amo sin
aplauso para Cindy. Muy bien, mi querida Cindy. Oye, este tema Te Amo lo compones tú. Sí, sí, sí. ¿Estás enamorada de alguien? No, ya esa sonrisa me quiere decir que sí. Sí, por supuesto. ¿Sí? De todos mis de fans. la vida. Ah, ok. Oye, Yo soy novia de mis fans. muy bien. Oye, por cierto, este tema es muy importante porque te da apertura en diferentes partes, ¿no? De la República Mexicana. Así es, bueno, fue muy importante porque de hecho es como el gran sencillo para mí, ¿no? Ujú. Llegamos a plataformas nacionales, ¿no? Y bueno, inclusive este sencillo tuvo mucho éxito en plataformas digitales muy específicas, no sé si las puedo decir. Ahorita nos vas a platicar todo lo que tú quieras, pero te veo así como que agitadita y no sé si tengas hambre, porque yo sí. ¿Hambre? ¿Sí? ¿Tienes hambre? Hay un poquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Como Yo que también sí. tengo hambre. Vamos a ver qué van a preparar el día de hoy en la cocina. Vamos con mi querido Enrique.